Por lo tanto, ese es el modo en el que debemos actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, fijaos, aquí Pablo nos habla de un lazo. Si anteriormente hablamos de acechanza, ahora ya hablamos de lazo. El diablo está buscando seducir de manera paulatina, pero ahora hablamos de él enganchando a la persona, atando, estableciendo un lazo. Tercer texto bíblico importante, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. También un texto precioso que habla del tema. Dice aquí la palabra, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, hablando a la iglesia. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahora, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y ahora, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos advierte a la iglesia en Corintio, de que Satanás está pendiente de su modo de proceder con el fin de ganar ventaja sobre ellos. A ver cómo van a actuar con este hermano. Lo han confrontado con el pecado, el hermano se arrepintió. Bueno, dependiendo del modo de actuar ahora de la iglesia con este hermano, Satanás va a actuar de uno u otro modo. Y Pablo utiliza aquí el término maquinaciones para hablarnos de la obra de Satanás. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. En el griego la palabra maquinaciones es bien importante. La palabrita que se utiliza es noema y ella básicamente se puede traducir como pensamiento, intención, propósito. La idea detrás de la palabra noema es la de un plan, En otras palabras, Satanás tiene un plan. Él no se mueve aleatoriamente, él tiene un plan. Él está esperando vuestro modo de proceder con este hermano para actuar de una determinada manera. A mí lo que me viene a la mente es una partida de ajedrez, ¿no? En una partida de ajedrez tú siempre mueves conforme al movimiento del otro. Entonces, Satanás está esperando. Si ahora que este hermano se ha arrepentido sinceramente, vosotros no le recibís con el amor de Cristo, vais a dar lugar para que el diablo entre y rompa la iglesia. Ahora, lo que a mí me parece fascinante es primero el conocimiento bíblico, pero también el discernimiento espiritual del apóstol Pablo para saber los modos de proceder de Satanás. Hermano, es importante que la iglesia crezca en esto. La Biblia nos debe llevar a crecer en discernimiento espiritual para reconocer el modus operandi del diablo y poder responder acorde a la verdad. Aquí es lo que Pablo hace claramente y anima a la iglesia a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Por lo tanto, vemos esta dimensión satánica en el combate. ¿No es verdad? Maquinar, propósito bien elaborado. Los creyentes deben crecer en el conocimiento bíblico, discernimiento espiritual para advertir estas realidades y detenerlas en el momento. ¿Os dais cuenta, hermanos? Toda la dimensión de la batalla. Efesios capítulo 6. No es solo sangre y carne, está implicado, pero hay algo fundacional. Hay una guerra espiritual que es evidente desde Génesis capítulo 13. Segunda de Timoteo, cuando vas a confrontar el pecado, recuerda, no solamente estás lidiando con pecado, estás lidiando con un lazo que solamente el espíritu de mansedumbre puede desatar. Y ahora finalmente, segunda de Corintios, capítulo 2, Satanás maquina, él tiene planes contra la iglesia y debéis aprender a discernir esas realidades, no ser ignorantes respecto a las maquinaciones de Satanás para actuar de manera correcta como cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, a modo de resumen de estos tres textos, primer punto, y esto tal vez os pueda ayudar. Detrás de la realidad del pecado hay una guerra espiritual, fuerzas satánicas que operan en el individuo, la iglesia y la sociedad. Segundo punto, y vimos que el modo de proceder de Satanás en términos de maquinación es un plan. Acechanza involucra sutileza, un plan que quiere pasar desapercibido, y finalmente lazo, trampa, esclavitud, cuando él ya coge a su presa. Ese es el enemigo de nuestras almas, hermanos. Y para batallar contra él, tenemos que tener habilidad en algunas pericias de las cuales quiero hablar a partir de este momento. 4 pericias que el creyente debe desarrollar para poder combatir de manera eficaz al diablo, para poder vencer
en esta batalla. 4 pericias necesarias. Dice Thomas Brooks en la introducción, página 5. Hay 4 asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender. Deben aprender, primero, tomad nota, de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, acerca de la Biblia. Tercero, acerca de sí mismos. Cuarto, acerca de la astucia de Satanás en sus intentos de alejarnos de Dios. Así vamos a meditar en cada una de estas pericias que todo verdadero creyente debe desarrollar en la batalla contra el diablo. La primera de ellas acerca de Jesucristo. Hermanos, para batallar contra Satanás lo primero que debe ocurrir es que debemos estar bajo la autoridad de Jesucristo como nuestro cabeza y representante. Hermanos, lo cierto es que en lo que concierne a nosotros no tenemos autoridad alguna contra Satanás. La hemos perdido en el pecado de nuestro primer padre, Adán. Por eso a mí me aterra escuchar a algunas personas hablar de manera frívola y a veces temerosamente de estas realidades espirituales. En nosotros mismos no tenemos autoridad alguna en contra de este enemigo de nuestras almas. Pero Jesucristo, bendito sea su nombre, mediante su obediencia perfecta y su sacrificio por el pecado, recibió del Padre toda autoridad como nuestro representante. Aquello que Adán había perdido como representante pactual de la humanidad, ahora el Hijo eterno de Dios, habiéndose hecho hombre, abrazado el pacto divino, vence al diablo y se levanta para dar autoridad a su iglesia. Hermanos, él como Hijo de hombre se encuentra a la diestra del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y después en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Veis el orden? Él está sentado en el trono, él es el cabeza de la iglesia, representante de su pueblo, autoridad de su pueblo. Y la iglesia debajo de esa autoridad, ella tiene poder, tiene autoridad también para poder resistir a Satanás. Por lo tanto, en esta batalla, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes delante de la verdad del Evangelio, humildes delante de la autoridad de Cristo, humildes bajo la autoridad de su palabra. Por eso en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él cuando fuere tiempo, ¿qué va a hacer? Nos va a exaltar, ¿no es verdad? Hemos de echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero después de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Resistid al diablo. Esas dos realidades están conectadas. La autoridad en contra del diablo deriva de la humildad de cara a Jesucristo. Eso es lo más importante. De este modo, hermanos, podremos ganar valor en el Evangelio para defendernos de los arpones de Satanás. Y el más fuerte de los arpones del diablo, y aquí adelanto materia, lo vamos a ver en la segunda parte, pero es la condenación. Y si no estamos bajo la autoridad de Cristo y no estamos descansando en el Evangelio del Señor Jesús, es difícil que contrarrestemos de alguna manera este arpón satánico que es la condenación. Solamente bajo la autoridad de su gracia y de su Evangelio podemos contrarrestar este elemento poderoso del diablo que es la culpa con la cual él viene a derribar al creyente. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, debemos conocer el Evangelio. Debemos estar bajo la autoridad de la gracia del Evangelio y debemos estar andando en obediencia a Cristo. Lo segundo, hermanos, segundo área de pericia en la que todo creyente debe crecer es la Escritura. Hermanos, junto a la condenación, el engaño es posiblemente el gran arma del enemigo, ¿no es verdad? Lo leímos en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, Satanás, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, utiliza como gran arma en contra de la humanidad y de la iglesia la mentira. Y la mente es el principal campo de combate en contra del diablo. La mente, hermanos. Es a ella donde se dirigen los dardos inflamados del maligno, cuyo propósito es inflamar afectos desordenados en nuestros corazones que nos lleven a la práctica de la desobediencia, aprovechándose de nuestra propia corrupción.
Ahora, hermanos, cuando nuestra mente no está bien dotada de la verdad, por regla general, aprovechándose de su extraordinaria sutileza, Satanás hace que penetre en los pensamientos, pero lo primero que nosotros percibimos son los afectos desordenados. Pero no somos conscientes de los pensamientos que los preceden. ¿Venís conmigo, iglesia? Mira, empiezas a sentir cosas raras en tu corazón. Y dices, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, tú sientes que empieza a haber amargura, empieza a haber rencor, empieza a haber incredulidad, pero cuando la mente no está bien amueblada de la verdad, con la verdad, tú no logras reconocer las mentiras que están detrás de esos afectos desordenados. Ellas entraron y tú ni te has dado cuenta. ¿Vais conmigo? O sea, la pericia en las Sagradas Escrituras opera como si fuese un escudo. En efecto, el escudo de la fe. El escudo del compendio de la fe bíblica metido en la palabra. ¿Para qué? Para resistir a esas tentaciones que Satanás, esos dardos que lanza sobre la mente. Creo que de todos nosotros es conocido el modo en el que nuestro Señor Jesucristo combatió la tentación del diablo en el desierto. ¿Cómo lo hizo, hermano? Escrito está. Escrito está. Y cuando nosotros crecemos en el conocimiento de las Escrituras, y por cierto, aquí la memorización es bien importante también. Yo creo que cuando Jesús habla de guardar la palabra, creo que hay un elemento afectivo, el corazón debe amar la palabra y debe obedecerla, pero también creo que se está hablando de la memoria. O sea, creo que la mente debe guardar la palabra memorizando. Y hermanos, cuando la mente memoriza la verdad, ella es mucho más hábil para utilizarla como escudo en contra de los ataques de Satanás. Bien importante eso, bien importante. La meditación asidua de las Escrituras nos capacitará para discernir los dardos inflamados del maligno y detenerlos con el escudo de la fe. La Escritura promueve una santificación progresiva de la mente y funciona como un escudo ante las mentiras de Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Así que debemos crecer en conocer a Cristo, su Evangelio, crecer en el conocimiento de las Escrituras, y tercer pericia es conocernos a nosotros mismos, acerca de sí mismo, es la tercera. Os leo aquí textualmente a Thomas Brooks. Él dice, Satanás moldeará sus tentaciones de acuerdo con las inclinaciones y el carácter de cada persona. Esto es bien así. Si son personas dotadas y muy capacitadas, serán tentadas a la autosuficiencia o a la presunción. Si son personas temerosas e inseguras, les tentará a la preocupación y a la ansiedad. A aquellas de conciencia sensible les tentará a preocuparse con cada detalle y con cada cosa que hacen, por muy insignificante que sea. Si son personas flexibles, serán tentados a la inconstancia y a comprometerse indebidamente. Si son personas orgullosas, serán tentadas a la obstinación y a la necedad. El conocernos a nosotros mismos puede ayudarnos mucho a resistir a las tentaciones del enemigo. Esto es bien interesante, ¿no es verdad? En este sentido, cada creyente debe conocer las propensiones de su propia alma y evitar determinados ambientes o circunstancias que para él mismo pueden ser motivo de tentación. Hay determinadas cosas que tal vez para un creyente no son peligrosas, pero para otro creyente sí lo son. Por ejemplo, aquí me puedo puedo entrar en problemas, ¿no es verdad? Pero no sé, para algunos tomarse una copa de vino puede no ser un problema. Y tiene dominio propio, o sea, se toma no he metido la pata, ¿no, pastores? No hay problema, si se toman aquí una copa de vino, no hay problema. Pero para otro, puede decir, mira, yo ahí no puedo ni siquiera entrar. Hay determinados ambientes donde un creyente puede estar manteniéndose en integridad y hay otro que dice, yo ahí no puedo ir. Hermanos, la playa. ¿Sí o no? O sea, es terrible, pero es real. En los días de hoy eso ya está pasando. Hay determinados lugares donde un creyente dice, mire, yo puedo estar, otro no puede estar. ¿Por qué? Porque se conoce y sabe que en esos ambientes el diablo va a atacar a causa de sus propias debilidades y pecados de manera mucho más agresiva. ¿Puede cambiar eso con el tiempo y la madurez del creyente? Sí puede. ¿Cambia necesariamente? No. Hay determinadas realidades que a veces nos van a acompañar hasta el último día y vamos a tener que evitarlas hasta el final. Uno de mis héroes de la fe es San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia. Él tenía problemas en el área sexual.
cuando se convirtió fue liberado de todo ese tipo de promiscuidad y fornicación, pero hasta el último día de su vida él no dio ninguna consejería a hermanas de la congregación a la que él servía. No lo podía hacer, él no se daba un milímetro en ese área de su vida porque sabía que para él eso era muy peligroso. Entonces son realidades, hermanos, conocernos a nosotros mismos es importante. Satanás nos ataca a partir de la propensión de nuestro carácter, pero también a la situación de vida que estemos atravesando. Por ejemplo, sigue Brooks, capítulo 15, página 54, dice: Satanás ataca a los creyentes de acuerdo con su posición económica y a su clase social. Algunos creyentes son pobres y otros son ricos. Algunos son poderosos y otros débiles. Algunos muy famosos y otros desconocidos. Cada posición en la vida en la cual se desenvuelven los creyentes tienen sus peligros y tentaciones particulares. Muy bien, vamos a seguir un poquito adelante. Cuarta pericia, acerca de las astucias de Satanás. Hermanos, el apóstol Pablo nos habla, ya lo vimos en 2 Corintios 2, nos habla de no ignorar el modo de proceder de Satanás, no ignorar sus maquinaciones, ¿no? Su planificación razonada, sus planes. Y como veremos en el restante del taller, es necesario discernir el modo en el que Satanás opera. Pablo lo hacía y en este sentido es muy interesante leer las cartas de Pablo evaluando el discernimiento que él tenía en este sentido. Por ejemplo, él sabía que Satanás le había estorbado en su viaje a Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Pablo sabía que Satanás estaba detrás del aguijón en la carne, que Dios en su providencia había ordenado para mantenerle en humildad, pero él sabía que era algo que provenía también de ese Satanás que está bajo el gobierno divino. Hablaremos de eso hacia el final, pero Pablo lo sabía, y Pablo sabía que Satanás estaba al acecho para atacar a las iglesias que él servía constantemente. Por lo tanto, eso es lo que queremos, crecer en el discernimiento y en el entendimiento de cómo Satanás opera y cuáles son los modos en los que debemos responder. En el libro de Thomas Brooks, Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, lo que Brooks hace básicamente es esto. Lo vamos a ver en la segunda parte ahora del taller. Brooks nos da una serie de artimañas de Satanás, cómo Satanás actúa, y luego a partir de la Biblia él nos dice cómo responder. El libro de Brooks no es un compendio teológico de la batalla espiritual, es más bien un manual de combate. Él te da herramientas para luchar. Yo lo tengo entre mis libros favoritos porque realmente es tan útil en la vida cristiana. Yo lo que hice fue leerlo en la iglesia, lo fui leyendo y los hermanos sacaron tanto provecho de él que de ahí nace el taller y empezamos a poner en práctica estas cosas que él va enseñando. Entonces él va diciendo, bueno, ¿de qué modo Satanás actúa y cómo podemos responder a él? Hermanos, antes de dar 10 minutillos para descansar, ¿no es verdad? Dejadme mostraros básicamente las áreas en las cuales Brooks nos va a decir cuáles son las artimañas y cuáles son los remedios. La primera de ellas, Brooks se centra en 4 propósitos de Satanás en la tentación. El primer propósito, ¿lo tenemos en la diapositiva? ¿No lo tenemos todavía? ¿Lo vamos a tener más adelante? Ok, súper, gracias. En primer lugar, gran parte del esfuerzo satánico contra la iglesia es inducir al creyente a pecar. Satanás quiere llevarnos a pecar. Y Brooks va a mostrar varias de las maneras en las que Satanás intenta llevar a la iglesia a pecar y cómo debemos responder a su ataque. En segundo lugar, si Satanás no logra llevarnos a pecar, él nos va a desanimar en el servicio cristiano. Bueno, yo no te puedo llevar a pecar, pero por lo menos voy a hacer, ahí está, súper. Por lo menos voy a hacer que te desanimes en esa tarea de servir al Señor. Capítulos 8 al 11. En tercer lugar, y este es bien fuerte, vamos a hablar un rato más adelante de él, Satanás quiere que dudemos de nuestra salvación. Y él sabe que si dudamos de nuestra salvación, hermano, aunque seamos salvos, seremos creyentes incapaces de cumplir con firmeza lo que Dios demanda de nosotros. Estaremos siempre moviéndonos, ¿no?, con el viento, temeroso. Hacer que los creyentes duden de su salvación. Y el último, hermano, capítulo 16 del libro, promover discordia entre los hermanos.
¿Qué os puedo decir de eso? ¿No es verdad que aquellos que ya llevéis un tiempo en el Evangelio no sepáis? Me gusta decir que Satanás le tiene un amor tremendo a la Iglesia de Cristo, pero un amor en el sentido satánico, un amor perverso, un amor malo. O sea, él lanza dardos constantemente para intentar traer división entre los hermanos, y si nosotros no somos conscientes de que eso está operando, hermanos, vamos a ser de tropiezo en medio del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser conscientes de eso y saber defendernos en contra de estos dardos satánicos. ¿Ok? Así que muy bien. La segunda parte va a ser un poco más larga, así que yo creo que podemos descansar un poquito y arrancar después largo con estos 4 puntos, ¿vale? Que vamos a tratar en la segunda.